Hola, queridos seguidores. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, donde siempre compartimos lo último y más caliente del mundo de las celebridades turcas. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de todas nuestras actualizaciones. Así nunca te perderás los videos más interesantes sobre los famosos de Turquía. También, si te gusta el contenido, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Y eso nos ayuda mucho a seguir creciendo y trayéndoles más noticias frescas cada semana. Hoy tenemos un tema que ha capturado la atención de todos. Una noticia que se ha hecho viral y no para de hablarse en las redes sociales. Estamos hablando de Elçin Sangu y Bahar Arduç, dos de los nombres más populares de la televisión turca, quienes, después de haber formado una de las parejas más queridas por los fans, se han visto envueltos en un escándalo mediático que está generando reacciones encontradas en todo el mundo. Como muchos de ustedes sabrán, Elçin Sangu ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas. La actriz, conocida por su papel en diversas series exitosas, fue arrestada y enviada a prisión tras una denuncia de su amiga Gülse Özay. Pero, ¿qué sucedió realmente entre estas dos amigas? ¿Qué papel juega Bahar Arduç en todo esto? Y lo más importante, ¿cómo está manejando esta situación tan difícil la pareja en medio de todo este drama? Aquí te lo contamos todo, en exclusiva. Todo comenzó con una acusación muy grave. Aunque Elçin Sangu y Gülse Özay mantenían una amistad desde hace años, las cosas comenzaron a deteriorarse entre ellas en los últimos tiempos. Según Gülse, la relación de amistad se volvió tensa debido a varias acciones de Elçin que ella consideraba inadecuadas. Según sus declaraciones, Elçin empezó a acosarla en las redes sociales y a involucrarse de manera inapropiada en su vida personal. La gota que colmó el vaso fue cuando Gülse Özay presentó una denuncia formal contra Elçin, acusándola de amenazas. La actriz alegaba que Sangu le había hecho saber en varias ocasiones que tomaría represalias si no accedía a sus peticiones. Esto generó una gran preocupación, no solo en los seguidores de ambas, sino también en la comunidad artística turca. Al final, el caso terminó en los tribunales, lo que marcó el inicio de todo un escándalo mediático. Lo que sorprendió aún más a todos fue la reacción de Elçin, quien negó rotundamente todas las acusaciones. En diversas entrevistas y declaraciones públicas, la actriz dejó claro que no entendía los motivos de Gülse para hacer tales acusaciones en su contra. No sé por qué está haciendo esto. Jamás he intentado amenazarla ni involucrarme en su vida de manera inapropiada. Mi única intención siempre fue ser amiga de Gülse, afirmó Sangu en varias oportunidades. A pesar de sus intentos por aclarar la situación, Elçin Sangu fue detenida por la policía poco después de la denuncia de Gülse Özay. Esta noticia sorprendió a sus seguidores, quienes no podían creer lo que estaba pasando. Los fans de la actriz comenzaron a manifestarse en las redes sociales, mostrando su apoyo incondicional hacia ella. Bahar Arduç, su pareja, fue uno de los más afectados por la detención de Elçin. El actor, quien ha mantenido una relación muy cercana con Sangu, no tardó en expresar su frustración y enojo en las redes sociales. Es completamente injusto lo que le están haciendo. Elçin no merece esto. Estoy con ella en todo momento, y voy a luchar para que se haga justicia, expresó Arduç en un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram. El apoyo de Bahar a Elçin fue contundente, y sus seguidores lo respaldaron con numerosos comentarios de solidaridad. Sin embargo, no todo el mundo compartió la misma opinión. Mientras algunos defendían a Elçin y creían en su inocencia, otros no dudaron en poner en duda su versión de los hechos, apoyando las acusaciones de Gülse Özay. La situación se complicó aún más cuando varios medios de comunicación comenzaron a especular sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Elçin y Gülse, sugiriendo que las acusaciones podrían estar relacionadas con celos profesionales o problemas personales no resueltos. Como era de esperar, las redes sociales fueron el escenario principal de este escándalo.
Los fans de la pareja se dividieron entre quienes apoyaban a El Sinsangu y aquellos que creían que Gulbse tenía razón. Los hashtags como ¡El Sinsanguinocente y ¡Apoyo a Barielín comenzaron a inundar Twitter e Instagram, con miles de personas compartiendo sus opiniones sobre el caso. Por otro lado, también aparecieron hashtags como ¡Gulbse Osay es la verdadera víctima, con personas que consideraban que Gulbse había sido víctima de una actitud abusiva por parte de su amiga Elsin. Esta división de opiniones generó aún más polémica, con muchos seguidores debatiendo acaloradamente sobre quién estaba diciendo la verdad. Además de la división en las redes sociales, algunas celebridades del mundo del espectáculo también se pronunciaron sobre el caso. Varios amigos cercanos de Elsin, quienes han trabajado con ella en proyectos anteriores, salieron en su defensa, destacando su carácter honesto y su profesionalismo. Sin embargo, también hubo voces dentro de la industria que consideraban que Gulbse tenía razones legítimas para sentirse agredida y que las acusaciones de acoso debían tomarse en serio. A lo largo de toda esta situación, Bar Arduk ha sido el defensor más firme de El Sinsangu. En una de sus últimas entrevistas, el actor afirmó: "No voy a permitir que se le haga daño a alguien que es tan buena persona y tan profesional. Elsin no merece ser tratada de esta manera. Yo estoy con ella, pase lo que pase". Bar, conocido por ser una persona apasionada y protectora con quienes quiere, no ha dudado en defender a su pareja en cada momento del proceso. Bar también ha estado muy involucrado en los aspectos legales del caso, trabajando junto con el abogado de Elsin para asegurarse de que se respeten sus derechos y se lleve a cabo un juicio justo. La tensión entre los dos se ha hecho aún más palpable con el paso de los días, y no hay dudas de que este proceso judicial será un desafío para ambos, tanto a nivel personal como profesional. En cuanto al futuro de El Sinsangu, su carrera está en suspenso. Tras su detención y la controversia que ha generado todo este escándalo, no está claro si la actriz podrá continuar trabajando en la televisión turca. Si bien muchos de sus seguidores siguen creyendo en su inocencia y están deseosos de verla regresar a la pantalla, otros temen que este escándalo pueda tener consecuencias irreparables para su carrera. La industria del entretenimiento, a menudo tan exigente y despiadada, no siempre es indulgente con aquellos que se ven envueltos en escándalos mediáticos. Lo que está claro es que El Sinsangu tiene un gran apoyo por parte de sus fans, quienes siguen mostrándole su cariño en cada publicación. Y si bien el proceso judicial aún está en curso, muchos esperan que la justicia prevalezca y Elsin pueda retomar su carrera con la misma fuerza que siempre ha tenido. Este escándalo ha dejado a todos en vilo, y las preguntas sobre lo que realmente sucedió entre El Sinsangu y Gulbse Osay siguen sin respuesta. A medida que avanza el proceso judicial, todos estamos atentos a lo que sucederá con la carrera de Elsin y su relación con Bar Arduk. Lo que está claro es que, independientemente de la verdad detrás de las acusaciones, este caso ha sido uno de los más mediáticos de la televisión turca en los últimos tiempos. Nosotros seguiremos siguiendo de cerca este caso y les traeremos todas las novedades tan pronto como haya más información. Mientras tanto, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar siempre al tanto de las últimas noticias. Nos vemos en el próximo video. Guión bajo 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 guión bajo